Bueno, muy buenas tardes a todas las personas acá presentes. Bienvenidos. Hoy el tema que vamos a ver es criminalidad ambiental. Ante todo, por razones de orden, más que nada, cualquier pregunta, consulta, la pueden ir haciendo a través del chat y yo al final de la clase o quizás en el primer corte que hagamos. This meeting is being recorded. Ok, ahí estamos. Después yo responderé todas las preguntas que tengan o las cuestiones que quieran desasnarse. ¿Bien? Bueno, lo que vamos a ver hoy tiene que ver con la criminalidad ambiental. Vamos a hablar un poco del tráfico de la flora y de la fauna, de la figura de ecocidio, de la reforma del Código Penal que contempló los delitos contra el medio ambiente. Podemos empezar diciendo que en el derecho penal ambiental es un ámbito jurídico que ha cobrado vital importancia en las últimas décadas. Recordemos bueno, que el artículo 41 de la Constitución garantiza el derecho a un ambiente sano para las generaciones presentes y futuras y que impone el deber de preservarlo. Así que este mandato eh, constitucional desde 1994 es el que impulsó el desarrollo de una institucionalidad ambiental en Argentina. Bueno, sin embargo, frente a los crecientes ataques al entorno, como podría ser la contaminación industrial o el tráfico de especies, incluso la deforestación masiva, el cambio climático, es que ha devenido la necesidad de una respuesta en esta materia, ¿no? En materia penal. Entonces, ¿qué entendemos primero por criminalidad ambiental? En términos dogmáticos podemos referirnos a las conductas ilícitas que causan un daño o un peligro significativo al medio ambiente y que, por su gravedad, el ordenamiento jurídico los sanciona como delitos. Esto obviamente que no ocurre actualmente en nuestra legislación, que en realidad tiene una perspectiva más antropocéntrica, no tan geocéntrica, por lo que no se protege al medio ambiente autónomamente, sino que se lo protege tangencialmente a través de la salud pública. Pero bueno, la pretensión es que el ordenamiento jurídico los sancione como delitos, y esto pasa porque, a diferencia de los delitos de resultado, los ambientales suelen lesionar bienes jurídicos colectivos o difusos, como en el caso de los ecosistemas, la biodiversidad y la salud pública misma, ¿no? Que lo que hacen es requerir para su configuración la existencia o la comprobación de un peligro. A veces hablamos de un peligro abstracto, a veces hablamos de un peligro concreto, dependiendo del tipo penal. Y que en términos tal vez un poco más procesalistas se traduciría en la necesidad de utilizar técnicas y pruebas que exijan peritajes más complejos y enfoques interdisciplinarios más diversos que los que requieren otros delitos más tradicionales, por así decirlo. Una de las cosas que quiero remarcar desde el inicio es que los delitos ambientales representan un peligro tanto para las generaciones presentes como futuras, tal como lo establece la Constitución, porque no solo se afecta a la biodiversidad y los ecosistemas, sino también la salud humana y el desarrollo sostenible. Y este tipo de criminalidad particularmente ha adquirido dimensiones transnacionales que están muchas veces vinculadas con el crimen organizado, pensemos en el tráfico ilegal de fauna o de madera, y que por supuesto también tiene altísimos incentivos económicos. Por eso es que los estados han ido fortaleciendo sus marcos punitivos para en definitiva disuadir y sancionar estas conductas, aunque manteniendo siempre el principio de última ratio, ¿no? Que es la intervención penal como último recurso. Y que como bien señala la doctrina, en este caso los doctores Miguel Ángel Asturias, el doctor Dino Bellorio Clavot, el doctor Ricardo Basílico, que es el director de esta diplomatura, ellos establecen que si una industria vierte efluentes contaminantes en un río o un funcionario, por ejemplo, autoriza ilegalmente un proyecto que devasta el entorno, y bueno, el derecho penal, aún siendo la última ratio, tiene que activarse para tutelar el ambiente conforme al mandato del artículo 41 de la Constitución. Así que, bueno, antes de adentrarnos en casos y en normas específicas, me interesa que tengan bien presente cuál es el contexto actual, digamos. Y el contexto actual es que existe una conciencia global sobre la crisis climática y ambiental, que existen instrumentos internacionales como el Acuerdo de Escazú desde el año 2021, que son instrumentos que promueven el acceso a la información, que promueven la participación pública y la justicia ambiental, y que obligan a los estados, Argentina está incluida, a remover los obstáculos para que ciudadanos y asociaciones puedan demandar una protección ambiental. Y también vale decir que es un clima normativo y social actual el que de alguna manera favorece la incorporación de nuevas figuras penales ambientales y refuerza la aplicación de leyes ya existentes como podría llegar a ser la 24051
o la 26.512 de residuos peligrosos o de presupuestos mínimos en materia ambiental. Así que con este panorama la idea es estructurar la clase en varios ejes. El primero es definir qué es la criminalidad ambiental y ciertas particularidades. Después es examinar los delitos de tráfico de fauna y de flora y el tratamiento legal en la Argentina. Después, la idea es introducirnos en lo que es el concepto de ecocidio y su debate a nivel internacional y local. De hecho, fue debatido en la Comisión de Reforma que se constituyó en el año 2024, en el 2024 para reformar el Código Penal, de la mano del ministro de Justicia, el doctor Mariano Cuñoli Varona. Y también la idea de la clase es repasar jurisprudencia ambiental relevante de la Corte Suprema. Y por último, justamente analizar un poco cómo el anteproyecto de reforma del Código Penal, a través de la Comisión del 2024, propuso un título específico para los delitos ambientales que aborda temas justamente como la contaminación dolosa, la autonomía de figuras penales, la incorporación del ecocidio mismo. Así que esa es la idea, digamos, o el mapa conceptual de la clase. Empezando entonces por criminalidad ambiental, vale decir que cuando hablamos de criminalidad ambiental, nos referimos a un conjunto de conductas típicas, antijurídicas, culpables, punibles, en definitiva, que lesionan o ponen en peligro el medio ambiente en sus diversas dimensiones. Y cuando hablamos en sus diversas dimensiones, nos referimos al aire, al agua, a la flora, a la fauna, al suelo, al clima mismo. Em, Esta definición ha ido evolucionando para reconocer al ambiente sano como un bien jurídico autónomo y que sea digno de protección por sí mismo, más allá de los daños particulares que puedan derivarse para la salud o la propiedad individual, que es un poco lo que yo les digo, en términos de que actualmente lo que se protegen son estos bienes jurídicos y no al medio ambiente desde un punto de vista o desde una perspectiva autónoma. Esto quiere decir que el derecho penal ambiental implica una mirada menos antropocéntrica y más geocéntrica o ecocéntrica, em, o sea, que implica proteger a la naturaleza y sus procesos por su valor intrínseco y por ser sustento de la vida humana. O sea que hablamos de una protección autónoma del bien jurídico medioambiental y no de una tangencial, y esto lo reitero, como consecuencia de la afectación de bienes jurídicos individuales. Estamos hablando de la afectación de un bien jurídico colectivo, ¿bien? Porque nos pertenece a todos, por así decirlo, o porque la afectación del mismo claramente acarrea potenciales perjuicios para la humanidad, en la salud, en la vida, etcétera. No solamente de la humanidad actual, sino de las generaciones futuras. Las particularidades penales son notables. En primer lugar, en muchos delitos ambientales son llamados o denominados delitos de peligro, algunos clasificados como delitos de peligro abstracto, otros clasificados como delitos de peligro concreto, más que de lesión. O sea que lo que se sanciona o lo que, o lo que sanciona la conducta es la conducta riesgosa antes de que se produzca un daño irreparable. Y eso sería, por ejemplo, un tipo penal de contaminación peligrosa de aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales, tal como se desprende del artículo 200, que penaliza una conducta peligrosa, el artículo 200 del Código Penal, ¿no? Que penaliza la conducta peligrosa sin necesidad de esperar a que alguien efectivamente se enferme o se muera, ¿no? Es decir, la penalización es por la potencialidad de un peligro que pueda llegar a consumarse en el plano de la realidad, pero el delito ya queda consumado a partir de la generación del riesgo mismo, independientemente que se consume un resultado. Por lo que, ligado a esto, se suelen construir tipos penales que remiten al incumplimiento de normas administrativas penales, como podrían ser ciertos permisos o ciertos estándares de emisiones de gases, lo que claramente le exige al penalista tener que familiarizarse con regulaciones técnicas, ¿bien? En segundo lugar, la criminalidad ambiental suele involucrar daños difusos, si se quiere, interjurisdiccionales y de difícil cuantificación, porque, por ejemplo, un vertido industrial puede afectar a miles de personas en distintas localidades, o la caza furtiva de una especie endémica puede impactar en el equilibrio de un ecosistema, o los incendios forestales intencionales pueden liberar carbono que agrave el cambio climático. Y esto implica, o mejor dicho, complica la determinación de competencias y la individualización de víctimas. De hecho, en Argentina la cuestión competencial ha llegado repetidamente a la Corte Suprema porque por regla, cuando un delito ambiental trasciende la esfera local y compromete recursos ambientales de interés nacional, debe intervenir la justicia federal. Eso se deriva, por ejemplo, del artículo 58 de la Ley de Residuos Peligrosos, de la 24051.
Y de hecho, la Corte Suprema ha llegado a afirmar que corresponde a la justicia federal entender en casos de contaminación que afecten bienes ambientales interjurisdiccionales en cumplimiento del deber estatal de proteger el ambiente. Esto obviamente con sustento en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional. Y también ha dicho que por el contrario, si el impacto es estrictamente local, el impacto ambiental, y no tiene una trascendencia federal, la competencia va a ser de la justicia ordinaria provincial. ¿Bien? Otra particularidad tiene que ver con la dimensión transnacional organizada de ciertos delitos ambientales. Porque el tráfico, por ejemplo, de especies silvestres o la tala ilegal o el manejo ilícito de residuos peligrosos muchas veces involucran redes criminales complejas. Y en este punto el doctor Miguel Ángel Asturias, que es el director de la Asociación de Investigadores de Derecho Penal Ambiental y Climático, ha señalado que la criminalidad ambiental tiene que entenderse en el contexto más amplio del crimen organizado transnacional, porque estas conductas no solo devastan el entorno, sino que además conllevan corrupción, conllevan lavado de activos y también otras actividades ilícitas conexas. O sea, que lo que quiere decir es que estamos ante delitos que desafían las herramientas tradicionales del derecho penal, que son delitos que requieren cooperación internacional, que son delitos que requieren equipos técnicos interdisciplinarios y una adecuación constante de las leyes a los nuevos riesgos que se suscitan. Piénsense, por ejemplo, en delitos climáticos emergentes o en biopiratería genética, que son algunos ejemplos que invitan obviamente a la necesidad de estas herramientas como la de la cooperación internacional o un equipo interdisciplinario, ¿bien? Finalmente, también otro riesgo positivo, si se quiere, del derecho penal que quiero destacar es su vocación preventiva, si se quiere, y simbólica, ¿no? Y en este tema, la tipificación de conductas ecocidas o altamente lesivas al ambiente envía un mensaje claro sobre las prioridades de la sociedad. ¿Por qué? Por lo que penalizar significa declarar intolerables ciertos ataques al entorno, refuerza la conciencia ambiental colectiva, eso es cierto. Em, Sin embargo, no obstante, nunca debemos perder de vista la proporcionalidad y la reserva del derecho penal en el sentido de sancionar las conductas más graves y reiteradas para que las infracciones leves o administrativas sean abordadas con sanciones no penales. Ese equilibrio es delicado y es justamente por eso que estamos asistiendo a un refinamiento de los tipos penales en la materia. Así que en síntesis, la criminalidad ambiental comprende conductas como la contaminación industrial, el tráfico ilícito de flora y de fauna, la destrucción de ecosistemas, como a través de la deforestación o de los incendios que se provocan, o también como consecuencia del mal manejo de residuos peligrosos. Y todas estas comparten la característica de afectar bienes difusos, bienes colectivos, bienes que no son claramente individualizables, como por ejemplo el medio ambiente o la salud pública o el patrimonio natural común, que exigen una respuesta estatal, vamos a decir, robusta. Y, y Argentina, al igual que muchos países, ha ido ampliando su marco jurídico para dar respuesta a estos delitos, aunque por supuesto que aún persisten deficiencias que vamos a ir comentando. Uno de los componentes más conocidos de la criminalidad ambiental es el tráfico de la flora y de la flora silvestre y de la fauna, ¿no? El tráfico ilegal de la flora, de la fauna y de la flora es considerada la tercera actividad criminal más lucrativa del mundo, solamente detrás del narcotráfico y del tráfico de armas, según las estimaciones internacionales. Y en nuestro país, con una biodiversidad riquísima, esa es una realidad, este fenómeno adquiere cierta relevancia particular porque, por ejemplo, especies emblemáticas como podría ser el yaguareté o el cóndor andino o ciertas aves canoras, ha estado al borde de la extinción por la caza y la comercialización furtiva. Y Argentina, podemos decir que desde temprano, adoptó una legislación para combatir estas conductas, por ejemplo, la Ley 22.421 de conservación de fauna. Y esta es una norma punitiva central en la materia. Y es una ley que declara de interés público a la fauna silvestre y establece un régimen de adhesión provincial. Y esto es así porque, bueno, obviamente las provincias son dueñas originarias de sus recursos naturales, esto lo establece el artículo 124 de la Constitución Nacional. Y en estos casos el bien jurídico protegido es ante todo la fauna silvestre autónomamente hablando, ¿no? Como un elemento del medio ambiente y de la biodiversidad biológica. Por lo que, volvemos a repetir,
no se está tutelando al medio ambiente autónomamente. En este caso, a través de la 22.421, se está tutelando a la fauna silvestre autónomamente hablando. Y esto es importante porque significa que la fauna no se tutela solamente por su valor económico o por el daño que su depredación cause al hombre, sino por su valor ecológico intrínseco y su rol de equilibrio natural. La ley 22.421 además tipifica en el capítulo 8 de esa ley varios delitos específicos, como antes les mencioné la caza furtiva, que sería cazar en campo ajeno sin una autorización, o la depredación de fauna, que sería matar o capturar a animales de ciertas especies de un modo masivo o arrasador. O también se habla de la caza con procedimientos prohibidos a través del uso de venenos o de trampas o de métodos que no están permitidos. Y por supuesto la comercialización ilegal, que es comprar, vender, transportar, exportar ejemplares o sus productos sin autorización. Y son penas que oscilan entre multas y arrestos menores de hasta de prisión de 2 meses a hasta 3 años en los supuestos más graves, con agravantes en casos de participación organizada cuando hay tres o más personas o cuando hay uso de medios prohibidos. Por ejemplo, el artículo 25, segundo párrafo, agrava la pena de 4 meses a 3 años de prisión e inhabilitación cuando la cacería furtiva es organizada o es con armas prohibidas, por lo que vemos un esfuerzo del legislador por disuadir tanto al cazador individual como a las redes de tráfico que operan, vamos a decir, a gran escala. No obstante, a pesar de este andamiaje legal en materia de fauna, convergen ciertas deficiencias en su aplicación que han sido notorias. Muchas provincias adhirieron tardíamente o con reservas a la ley nacional, lo cual ha generado lagunas o solapamientos normativos. Las autoridades de control, por ejemplo los guardaparques o los policías ambientales, son insuficientes en número. Y la persecución penal enfrenta dificultades probatorias en términos de identificar al cazador furtivo que, digamos, opera en varias zonas rurales o rastrear mismo la cadena comercial ilegal. Em, por lo que los tribunales han debido lidiar con interpretaciones sobre si ciertos animales están incluidos en la definición de fauna silvestre de la ley, que abarca tanto animales libres como a los criados en semicautividad. Por ejemplo, se genera un debate interesante que se dio sobre la pesca ilegal en mares y ríos. Porque si bien la ley 22.421 se refiere a fauna que vive en ambientes naturales, jurisprudencialmente se ha entendido que protege también a especies ictícolas, ¿no? Que serían los peces, y que se complementa un poco con la normativa específica de pesca, ¿no? En cuanto a la flora nativa, a la flora, por mucho tiempo carecimos de un régimen penal adecuado. La ley 26.331 de presupuestos mínimos de protección de bosques nativos, que es del año 2007, establece categorías de conservación de bosques y prohíbe desmontes no autorizados, pero sus sanciones eran principalmente administrativas. Hablamos de multas, de suspensiones de subsidios, y la ley dependía de la aplicación provincial. Entonces resultó que la tala ilegal y el cambio del uso del suelo forestal quedaran en la práctica insuficientemente reprimidos en términos de pena. Pero el problema alcanzó proporciones más críticas en provincias del norte, como por ejemplo en Salta o en Chaco o en Santiago del Estero, donde la expansión agropecuaria provocó desmontes masivos y en zonas como Misiones, donde la tala clandestina diezmó selvas. Tenemos el caso paradigmático que es Salas Dino con la provincia de Salta, un fallo de la Corte del año 2009, donde comunidades indígenas y ONG ambientalistas denunciaron la devastación de bosques en la provincia de Salta. Y la Corte, ante la inacción administrativa, ordenó suspender los desmontes en 4 departamentos de esa provincia hasta tanto se realizara una evaluación de impacto ambiental acumulativa. Así que es un fallo que evidencia las falencias del sistema en tanto tuvo que recurrirse a la justicia en sede civil a través de una acción de amparo ambiental para frenar justamente ese daño irreparable, porque las herramientas penales no habían funcionado como disuasión suficiente. Por lo que consciente de este vacío, en el año 2018 se presenta un proyecto de ley penal de protección de bosques nativos, que es el expediente 0354 del año 2018,
que justamente lo que buscaba era tipificar delitos como la tala, el desmonte, el incendio intencional, otras sanciones contra los bosques, cuando se hicieran justamente en violación de la ley 26.331 que antes les señalé. Y si bien ese proyecto no prosperó en su momento, no deja de ser menos cierto que anticipó una tendencia que tiene que ver con la necesidad de incorporar delitos ambientales específicos en el Código Penal, en lugar de estar confiando tanto en normas especiales que se encuentran actualmente dispersas, ¿no? Lo mismo podríamos decir, por ejemplo, con respecto a los humedales. La quema ilegal de pastizales y humedales, como la que sufrió el Delta del Paraná en el año 2020, carecía de un tipo penal claro y tuvo que encuadrarse forzadamente en figuras genéricas de daño o de incendio común, lo que obviamente ha llevado también a reclamos judiciales e impulsar una ley de humedales que todavía está pendiente. Y además de las leyes especiales, el derecho penal común en Argentina contiene tipos que han sido utilizados para perseguir algunas conductas ambientales, aunque de modo indirecto, ¿no es cierto? Esto va unido con lo que les decía antes. Por ejemplo, antes de la ley 24.051 de residuos peligrosos, los vertidos contaminantes se juzgaban bajo la figura de envenenamiento de aguas potables o alimentos, del artículo 200 del Código Penal que antes les mencioné, que está previsto básicamente para quien contamina de un modo peligroso el agua, los alimentos o los medicamentos que están destinados al consumo humano. Sin embargo, ese tipo penal exige probar la idoneidad de la contaminación para dañar la salud humana, lo que deja fuera muchos supuestos de lesión netamente ambiental. Matar peces en un río no utilizado para consumo humano claramente no entraría dentro del tipo. Entonces, también tenemos otra figura penal, que es el incendio del estrago del 186, que también se ha aplicado cuando se provoca un fuego que pone en peligro bienes o personas. Pero si alguien incendia un monte aislado sin poner en riesgo cosas ni vidas, la figura tradicional tampoco podría encajar. Así que los fiscales muchas veces tuvieron que ser creativos imputando, por ejemplo, el delito de daño agravado a quien destruye vegetación ajena o un atentado contra la salud pública, contra grandes contaminadores, aunque no existiera en el Código Penal un delito específico de contaminación ambiental. Por lo que estas soluciones parciales evidencian obviamente las deficiencias actuales y más precisamente porque los delitos ambientales están fragmentados, les reitero, en diversas leyes, como la de fauna, la de residuos peligrosos, otras leyes provinciales, y porque los artículos del Código Penal están pensados para otros bienes jurídicos, como la salud pública, por ejemplo, o como la propiedad, por ejemplo. Así que esto genera lagunas, incoherencias en las penas y también dificultades para articular una persecución integral. Por ejemplo, hasta hoy, la caza ilegal, que se pena por la ley 23.421, es una cosa, pero la pesca ilegal en el mar argentino, como la depredación de flotas que realizan flotas extranjeras, no tiene una figura penal explícita en el Código Penal. Lo más cercano es la infracción a las leyes de pesca, que es por vía civil o por daños. Y otro ejemplo es el tráfico de maderas preciosas de parques nacionales, que puede caer bajo delitos aduaneros si se exportan, pero no existe en el Código Penal el robo de bienes naturales del Estado o algo por el estilo. Y por otro andarivel tenemos la ley 14.346, que tiene que ver con los actos de maltrato o crueldad animal, que van desde no alimentar a un animal doméstico en condiciones adecuadas hasta incluso llega a las torturas o actos de bestialidad, ¿no? Y es un régimen penal especial que protege principalmente, como les vengo diciendo, animales domésticos o cautivos, ¿no? Y aunque no está enfocada en la fauna silvestre, si quieren, ni en el ambiente intrínsecamente hablando, se la suele englobar en el derecho penal ambiental, lato sensu, para compartir la idea de tutela de seres vivos no humanos, o como hoy actualmente se denomina, seres sintientes. Y asimismo existen algunas figuras penales vinculadas al ambiente a través de leyes sectoriales, como la Ley 25.612 de residuos industriales o de actividades de servicio, que complementa la Ley de Residuos Peligrosos, la 24.051, y que incluye sanciones penales para quien invierta residuos industriales peligrosos violando las medidas de seguridad. También tenemos la Ley de Actividades Nucleares, que es la Ley 24.804, que penaliza el manejo ilícito de materiales radioactivos que puedan causar un peligro. También tenemos la ley 26.562 de glaciares, que tipifica
el delito como la violación de sus prohibiciones. En este caso sería realizar exploraciones mineras en zona glaciar, aunque principalmente se imponen sanciones administrativas. Y vale mencionar también la ley Yolanda, que es la ley 27.592 del año 2020, que si bien no crea delitos, obliga a la formación ambiental de funcionarios, lo que a largo plazo influye para prevenir conductas ilícitas por ignorancia o desconocimiento. O sea que el andamiaje vigente es todo un mosaico, si se quiere, un mapa. Tenemos delitos en el Código Penal tradicional, como les decía, el envenenamiento de agua potable, sustancias alimenticias, sustancias medicinales, tenemos los estragos y los incendios, tenemos los daños, tenemos delitos en leyes específicas, como la de residuos peligrosos, la ley de fauna, la ley de flora, y algunas normas penales accesorias, como las que antes les mencioné. Esto claramente no es óptimo en términos de sistematicidad y visibilidad de la norma, porque esta dispersión normativa conlleva deficiencias, penas a veces bajas que no guardan proporcionalidad con el daño ecológico o dificultades competenciales entre la justicia federal y la provincial, o escapatorias legales por falta de tipificación específica. Sin embargo, podemos decir que actualmente esta situación de a poco está cambiando. Porque como vamos a ver un poco más adelante, el anteproyecto del Código Penal de 2024, que es un anteproyecto, obviamente tiene estado parlamentario, todavía no hay una disertación al respecto, ni una publicación, ni una definición. eh, pero lo cierto es que propone unificar y actualizar los delitos contra la fauna silvestre, los bosques, dentro de un título justamente dedicado a la protección del medio ambiente mismo, ¿no? Corrigiendo justamente muchas de estas falencias o deficiencias que yo les vengo mencionando. Otro de los temas que les quiero comentar también tiene que ver con la figura de ecocidio, ¿bien? Que es una noción que seguramente hayan escuchado, tal vez en foros internacionales. El término ecocidio literalmente significa matar el hogar. Eco significa casa, cidio significa matar, y se emplea para describir lo que serían daños masivos, daños gravísimos, daños duraderos al medio ambiente, causados con conocimiento de su gravedad. No es un concepto jurídico que esté consolidado, si se quiere, universalmente, pero en años recientes ha habido un fuerte impulso para reconocer al ecocidio como un crimen internacional equiparable en seriedad al genocidio o a los crímenes de lesa humanidad. O sea que se ha pensado en la posibilidad de incorporarlo al Estatuto de Roma. De hecho, en el 2021, un panel internacional de expertos que fue convocado por la Fundación Stop Ecocidio propuso una definición de ecocidio para incluirla en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, con una definición muy similar a la que antes les comenté, que es cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause daños graves, extensos o duraderos al medio ambiente. Así que fíjense cómo aparecen conceptos similares a los del derecho internacional humanitario en el sentido de los elementos objetivos que se desprenden del tipo en términos de gravedad, en términos de extensión, en términos de durabilidad, aunque aplicados esta vez a la naturaleza. Y el ecocidio tiene también raíces históricas interesantes, porque se empezó a hablar de él durante la guerra de Vietnam, cuando se denunciaron las devastaciones ambientales causadas intencionalmente, por ejemplo, a través del gas o el agente naranja, ¿no? Que arrasó con bosques y cultivos. A partir de allí se puede decir que diversos juristas, por ejemplo, Olof Palme en el año 1970, propusieron incorporarlos como instrumentos internacionales. Pero sin embargo, solo en tiempos recientes esta idea está cobrando un verdadero impulso, ¿no? Y países como Francia, por ejemplo, dieron pasos al respecto porque en el año 2021 Francia introdujo en su legislación el término ecocidio para referirse a delitos ambientales graves, definiéndolo como la contaminación deliberada del medio ambiente con intencionalidad de dañarlo gravemente. Y si bien la figura francesa recibió críticas de organizaciones ecologistas que opinan que quedó muy limitada a casos muy extremos y con requisitos difíciles de probar, no deja de ser menos cierto que por lo menos marcó un precedente simbólico en Europa.
Y también, ya que hablamos de Europa, hay iniciativas en la Unión Europea para agravar penalmente los delitos ambientales serios, aunque sin usar expresamente esta palabra denominada ecocidio, ¿no? Digamos, traducido de otra manera. Y en el plano latinoamericano, o más precisamente también en Argentina, el concepto está ampliamente discutido en seminarios, en congresos, en varios proyectos legislativos. En el 2022, la Asociación de Investigadores de Derecho Penal Ambiental y Climático, que es esta que dirigen los doctores Miguel Ángel Asturias y el doctor Dino Bellorio Clavot, que son además cofundadores de esta asociación, organizaron varios eventos con expertos internacionales, por ejemplo, Jojo Met, que es la cofundadora de Stop Ecocidio, o el doctor Rodrigo Lledó, que es el director de Stop Ecocide Latinoamérica. Y justamente se organizaron eventos con IPAC, como se llama, para analizar cómo incorporar el ecocidio en nuestro ordenamiento. Y de esas discusiones surgió la idea de adaptar la definición del panel de expertos que antes les mencioné al contexto argentino, teniendo en cuenta nuestras propias problemáticas, ¿no es cierto? Cuando hablamos de nuestras propias problemáticas nos referimos, por ejemplo, a la tala en el Chaco, a la megaminería en los Andes, a las contaminaciones de cuencas, a los incendios de humedales, etcétera. Y obviamente a nuestras figuras jurídicas existentes y aquellas que no tenemos. Y el debate sobre ecocidio ha girado, en consecuencia, en torno a varios ejes que tienen que ver con qué actos abarcaría, con qué umbral de daño exigiría y cómo integrarlo con las figuras penales vigentes. Em, Algunos penalistas planteaban que ya tenemos tipos penales suficientes considerando la contaminación peligrosa o el daño agravado, y que bastaría con agravarlos si causan desastres ambientales en vez de crear un nuevo delito. Y otros, en cambio, sostienen que hace falta un delito autónomo de ecocidio que simbolice el reproche máximo a quien destruye intencionalmente un ecosistema vital. Y esta es una postura que subraya la necesidad de un enfoque justamente de esto que yo les decía, geocéntrico o ecocéntrico, no tan antropocéntrico, que significa ni más ni menos que la ley penal deje de ser ciega al valor intrínseco de los ecosistemas y reconozca explícitamente la gravedad de su destrucción, aun cuando humanos no sean dañados individualmente. Así que de esto se trata. En el plano internacional, se argumenta también que contemplar el ecocidio en las legislaciones nacionales ayudaría a presionar para su incorporación en la Corte Penal Internacional, en el Estatuto de Roma. De hecho, el doctor Rodrigo Liedo ha explicado que el objetivo último es justamente que la Corte Penal Internacional pueda juzgar ecocidios cometidos, por ejemplo, por estados o por empresas en contextos de paz, cuando hablamos, por ejemplo, de la destrucción amazónica o de derrames de petróleo catastróficos, del mismo modo que se juzgan crímenes contra la humanidad o delitos de lesa humanidad. Y esto obviamente que no es tan sencillo porque requiere enmendar el Estatuto de Roma, lo cual es bastante complejo porque necesita el apoyo de muchos estados parte. No obstante, lo cierto es que varios países vulnerables al cambio climático, como las Maldivas o Vanuatu, han abogado en la ONU por este reconocimiento porque entienden justamente que el ecocidio es también causa de sufrimiento humano indirecto y también que provoca migraciones forzadas, ¿no? Esto más en el plano internacional, si se quiere, pero ¿qué es lo que pasa en Argentina? ¿Cuál es nuestro debate? Bueno, en Argentina en los últimos años hubieron proyectos presentados para tipificar el ecocidio. Por ejemplo, uno proponía incorporar un artículo al Código Penal con penas muy altas para quien provoque la destrucción extensa de los ecosistemas. Pero la novedad más concreta es que en el anteproyecto de reforma del Código Penal, en el año 2024, hace muy poquito, con el devenir de los anteproyectos anteriores, del 2017 y del 2019, el famoso proyecto Borinsky, yo tuve el honor de ser asesor de esa comisión en el 2024, asesor del doctor Basílico justamente, ha reconocido la figura y ha incluido por primera vez el anteproyecto la idea de ecocidio. Y en este sentido me permito comentarles, ya que estamos, que el doctor Basílico fue miembro de esta comisión de reforma y además fue quien junto con la doctora Valeria Oneto consensuaron propuestas normativas en el tratamiento de los delitos ambientales. Y como les decía, como tuve la fortuna de trabajar con ellos como asesor, les puedo adelantar
que el anteproyecto prevé penas de prisión con mínimos que no admiten la ejecución condicional, por ejemplo, para quien cause un daño irreversible a ecosistemas esenciales, y lo define el anteproyecto como una agravante autónoma de delitos ambientales. O sea que la propuesta argentina incorpora el ecocidio como un tipo penal autónomo, con su propio rango de pena, al menos en el plano conceptual, lo que, en el caso de aprobarse en el futuro, posicionaría a la Argentina entre los países más pioneros en Latinoamérica, vamos a decir, en responder a estas recomendaciones internacionales de las que yo les venía hablando. Ahora nos preguntamos por qué realmente es relevante el ecocidio como un delito autónomo. Y bueno, básicamente porque engloba supuestos de extremísima gravedad que hoy están difusos. Pensemos casos hipotéticos. Pensemos en la quema o el arrasamiento de miles de hectáreas de bosque chaqueño para una especulación agrícola. O pensemos en el vertido intencional de toneladas de residuos tóxicos que aniquila la vida acuática en una cuenca. O la apertura negligente de un dique minero que contamina ríos y deja pueblos sin agua, como sucedió con Brasil, en Brasil, mejor dicho, con Mariana en el año 2015. Así que son todos escenarios, estos ejemplos, ¿no? Donde el daño ambiental es irreversible y probablemente ningún tipo penal los pueda captar en toda su dimensión. Así que el ecocidio justamente viene a llenar ese silencio o ese vacío y sanciona la destrucción a gran escala de los ecosistemas. Por eso, además, su inclusión tiene una función preventiva, que es dar herramientas para actuar temprano contra quienes realizan actividades con riesgo catastrófico antes de que consumen el desastre. Por eso es que son figuras que prevén también la punibilidad del peligro concreto de ocasionar un ecocidio. Es decir, independientemente de que se configure un resultado, estamos hablando de un peligro potencial efectivo de generar un desastre ecosistémico, si se quiere. Em, Como nota final, si se quiere, en este punto, vale destacar que el movimiento hacia el ecocidio refleja un cambio de paradigma en el derecho penal, de un derecho penal absolutamente antropocéntrico como el que tenemos hoy, a uno que incorpora la idea de una justicia ecológica o de la protección de derechos de la naturaleza, que va de la mano obviamente con los derechos o con las nociones de los derechos de la madre tierra, que han considerado países vecinos como Ecuador y Bolivia, o con reconocer la personalidad jurídica de ríos, de bosques, en algunos sistemas. Argentina no llegó a ese punto, pero está dando señales a través de la vía penal de reconocer que el ambiente sano es un valor fundamental que merece una máxima tutela, ¿no? Quisiera ir ahora un poco al terreno de la jurisprudencia, em, para ver cómo nuestros tribunales, en definitiva, han enfrentado casos concretos de delitos ambientales, ¿no? La Corte Suprema de Justicia Nacional ha tenido en las últimas décadas un rol muy activo en materia ambiental y ha desarrollado estándares tanto en su faz penal como en la faz constitucional a través, por ejemplo, de los amparos ambientales, ¿no? Y uno de los primeros fallos penales ambientales de la Corte fue el caso Melazo César Ricardo sobre infracción a la Ley 24.051 del año 1995, donde se investigaba una contaminación atmosférica en La Plata por obra de un monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno. La Corte Suprema confirmó la aplicación de la 24051 de la Ley de Residuos Peligrosos y la competencia federal e indicó que correspondía analizar si dicha contaminación encajaba en un delito de esa ley de la 24051. Este fallo fue importante porque de alguna manera dejó asentado que inclusive la contaminación del aire con emanaciones tóxicas puede ser considerado un delito penal si excede ciertos umbrales y que la justicia federal es competente en virtud de la ley especial, ¿no? Y en los años subsiguientes la Corte reafirmó este criterio en numerosos conflictos de competencia. Está el caso Empresa Santa Teresita sobre atentado a la salud pública e infracción a la ley 24051, por ejemplo, que indicó que si residuos peligrosos pueden trasponer los límites de una jurisdicción, la causa debe tramitarse en el fuero federal.
O por el contrario, en el caso de Ternit Sociedad Anónima sobre infracción a la ley 24051, ese del año 2004, donde se investigaba la posible dispersión de asbesto en una fábrica, pero sin que trascienda provincialmente, la Corte declaró competente a la justicia local, justamente porque no trascendió la órbita local. O sea que la regla jurisprudencial en estos casos, como una primera regla para tener en cuenta, y que lo dije al inicio, es la federalización de los delitos ambientales cuando afectan bienes interjurisdiccionales o el interés federal en la protección ambiental, y dejar la órbita provincial a los que solamente involucren cuestiones locales, ¿no? Un hito ineludible es el famoso caso Mendoza-Beatriz contra el Estado Nacional, el conocido caso Mendoza o caso Riachuelo, que si bien se trató de un amparo colectivo ambiental y no de una causa penal, su influencia derramó sobre lo penal, porque en este caso la Corte Suprema asumió su competencia originaria por la complejidad y por la gravedad de la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo, y en el 2008 dictó una sentencia histórica ordenando al Estado y a las empresas un plan integral de saneamiento de la cuenca. Así que esto es muy importante. Y en paralelo, muchas de las industrias contaminantes fueron investigadas penalmente bajo la ley 24051. Y de hecho, gracias a este caso que les menciono, tomó gran protagonismo la UFIMA, que la UFIMA es la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Ambientales. Y existieron, a la par de esto, procesamientos de directivos de curtiembres, de frigoríficos, de otras plantas por el delito de contaminación peligrosa. Hay una causa que es Química E por infracción a la ley 24051, donde se probó que una empresa arrojaba cromo al riachuelo, imputándose a sus responsables por contaminación peligrosa para la salud. Y son procesos, estos que les comento, que bueno, han tardado años, pero bueno, marcan un antes y un después, porque dejaron en claro que ya no hay impunidad para quien contamina gravemente y que las personas jurídicas pueden y deben ser investigadas mediante sus representantes o administradores. De hecho, la Corte en fallos más recientes de seguimiento ha enfatizado en el deber estatal de sancionar a las empresas que incumplen las normas ambientales de la cuenca. Y otro caso relevante también es el de Salas Dino con Salta, de la Corte Suprema en el año 2009, en el que la Corte actuó preventivamente ante un daño ambiental en curso, que eran los desmontes, y dictó una medida cautelar innovadora que suspendió las autorizaciones de la tala. Y si bien este proceso no conllevó sanciones penales porque era un amparo civil, lo cierto es que abrió la puerta a considerar la destrucción de bosques como una violación grave del artículo 41 de la Constitución. De hecho, se habló de devastación irreversible y de derechos de las comunidades indígenas afectados, lo que, desde mi punto de vista, ha sentado por lo menos una base moral para tipificar penalmente estas conductas. Así que este fallo, junto con la presión social tras los incendios forestales en Córdoba, en el delta de Paraná, mismo en la Amazonia, han nutrido el debate sobre el ecocidio y los delitos forestales en nuestras leyes. Y asimismo, la jurisprudencia de tribunales inferiores también ofrece ejemplos, si se quiere, aleccionadores. Uno muy citado es el del derrame de petróleo del buque Estrella Pampeana en el Río de la Plata en el año 1999, donde se dio la colisión entre dos buques, el Sí Paraná era el otro buque, que causó una marea de petróleo que afectó la costa de Buenos Aires y de Uruguay. La causa recayó en un juzgado federal de La Plata, y se aplicó la ley 24.051 de residuos peligrosos, por considerarse el hidrocarburo derramado como un residuo peligroso que contaminó recursos hídricos interjurisdiccionales. La Cámara Federal de La Plata confirmó la competencia federal, indicó que el derrame generó residuos peligrosos y daño a recursos naturales, y este precedente fue importante para demostrar que los delitos ambientales no son meras infracciones administrativas, porque claramente se trató de un delito penal muy grave con procesamiento de los capitanes de los buques involucrados. Y si bien años después la causa penal terminó cerrándose por arreglos de indemnizaciones, lo cierto es que sentó la pauta de que un desastre ecológico, como podría ser un derrame, activa la ley penal, ¿no?
Otro fallo también interesante es el de Salazar Alcides sobre infracción a la ley 24.051. Fíjese que siempre es la ley 24.051 sobre la que se actúa porque no hay otra ley más cercana a poder proteger el medio ambiente, aunque autónomamente no lo haga. Y en esta Salazar se trata de un cauce interno del Chaco en el que se detectó contaminación con residuos peligrosos y hubo una contienda entre la justicia provincial y la federal. Y acá la Corte resolvió que al no haber prueba de trascendencia interjurisdiccional, tenía que actuar la justicia local. Así que también muestra que la Corte no federaliza todo lo ambiental por defecto, sino que analiza cada situación concreta para proteger también las autonomías provinciales en la gestión ambiental local, conforme el esquema federal de la Ley General del Ambiente, ¿no? Y también merece una mención un fallo muy reciente de la Corte, que es Equística Defensa del Medio Ambiente con Provincia de Santa Fe sobre amparo ambiental, esto fue en el 2020, que es un caso que se originó por la quema indiscriminada de pastizales en las islas del Delta del Paraná y que afectó gravemente a la ciudad de Rosario con humo tóxico y arrasó humedales. Y lo que hizo la Corte fue, en otro ejercicio de su competencia originaria en amparo, ordenar la creación de un comité de emergencia ambiental entre nación y provincias para frenar los incendios y prevenir la repetición de lo mismo, ¿no? Así que, si bien nuevamente es un caso de naturaleza civil, su relevancia penal también es clara porque evidencia que la falta de persecución penal efectiva de quienes prenden fuego, que muchas veces son productores ganaderos que queman pastizales de manera ilegal, es decir, que exceden lo autorizado, llevan a una crisis tal que tenga que intervenir la Corte. Y allí señaló la afectación grave del ecosistema y la salud poblacional y la necesidad de medidas urgentes. Así que es de esperar que con un nuevo marco penal, que incluya el delito de incendio de humedales, por ejemplo, en el futuro, este tipo de conductas tengan también su correlato sancionatorio individual y no solo planes de remediación. Así que en síntesis, la jurisprudencia argentina en materia ambiental ha ido sentando bases importantes, confirmación de competencias federales en delitos de contaminación, reconocimiento del carácter colectivo del bien jurídico medio ambiente, también la interposición de medidas cautelares excepcionales para evitar daños irreparables, y esta idea transversal, si se quiere, de que el ambiente sano es un derecho constitucional operativo. Sin embargo, bueno, también se desprende que estos casos requieren una respuesta penal que hasta ahora ha sido insuficiente y que hubo que llegar a instancias supremas justamente para conseguir frenos o sanciones o prevenciones, lo que claramente demuestra la necesidad de contar con tipos penales más claros y efectivos. Bueno, hasta acá hago un pequeño corte. Son las 15, son las 14:50. A las 15 retomamos, ¿sí? Y mientras chequeo si en el chat hicieron alguna pregunta.
Bueno, vamos retomando. Lo que vamos a hablar ahora tiene que ver con la criminalidad ambiental y su vínculo con el crimen organizado, concretamente. Y es un aspecto muy importante y de gran interés, por lo menos para la función policial, que tiene que ver con esta conexión entre los delitos ambientales y la delincuencia organizada, ¿bien? Porque usualmente los delitos ambientales no son hechos aislados cometidos por personas improvisadas, sino que involucran redes delictivas que están estructuradas, que están motivadas por altas ganancias y hasta ahora beneficiadas por un riesgo bajo de sanción. Entonces, en efecto, diversos informes internacionales señalan que las actividades ilícitas contra el ambiente se han convertido en una de las formas más lucrativas de la delincuencia organizada transnacional y que parable incluso el tráfico de drogas o de armas en cuanto al volumen económico. Esto lo mencioné antes. Según, por ejemplo, datos de Interpol y del Programa de la ONU para el Medio Ambiente, el mercado negro ambiental, que engloba, por ejemplo, la tala ilegal, el tráfico de fauna, la minería ilegal, la pesca ilícita, el comercio de residuos peligrosos, mueve globalmente entre 110.000 y 281.000 millones de dólares anuales, lo cual es una cifra impactante que claramente ubica los delitos ambientales entre las actividades ilícitas más lucrativas o más rentables del mundo. Entonces, ¿por qué son tan atractivos para el crimen organizado? Bueno, lógicamente, en primer lugar, por la relación de ganancia y de poco riesgo, ¿no? Porque tradicionalmente han tenido penas más bajas y menor prioridad de persecución que otros delitos, como el narcotráfico, por ejemplo, lo cual los hace de bajo riesgo para las bandas. Pero lo cierto es que la demanda internacional de recursos naturales, hablamos de animales exóticos, hablamos de ciertas maderas finas o de ciertos minerales o de ciertos residuos para reciclar, les asegura una alta rentabilidad. Así que claramente esto ha traído o ha influenciado la atracción de organizaciones criminales a diversificar sus actividades hacia el ámbito ambiental también. En segundo lugar, muchos delitos ambientales requieren una logística compleja. Cazar cientos de animales, extraer oro ilegal en selvas remotas o coordinar buques para pesca furtivas es algo que solamente grupos bien organizados pueden llevar adelante con éxito. En tercer lugar, la globalización y la tecnología son elementos que han facilitado el comercio ilícito internacional. Especies capturadas en Sudamérica se venden por internet a compradores en Asia. Los bosques talados ilegalmente alimentan cadenas globales de suministro de madera. Así que las redes criminales aprovechan esta conectividad. Y en Argentina, por ejemplo, operan desde hace décadas redes de traficantes de aves canoras, como los jilgueros o los cardenales, que capturan miles de ejemplares en el norte del país y los envían a Buenos Aires o al exterior. Hay un caso relativamente reciente donde la UFIMA descubrió a una persona que traficaba aves por Facebook, ofrecía especies protegidas y lo hacía a través de las redes sociales y enviaba a los animales a los compradores. Cuando se le allanó el domicilio, se rescataron 70 cardenales amarillos en cautiverio listos para la venta. Y bueno, si bien allí se detuvo un principal implicado, es claro que hay colaboradores, hay clientes formando la red, hay otras personas involucradas. Otro ejemplo, por ejemplo, es el tráfico internacional de reptiles y anfibios argentinos, las boas, las tortugas, las ranas coloridas, que migran hacia Europa o Estados Unidos y que ha sido detectado en operativos conjuntos con Interpol. Y son redes que se vinculan generalmente en países vecinos, como podría llegar a ser Bolivia o Paraguay, por donde mueven la fauna y lo que, bueno, configura comúnmente lo que se denomina delincuencia transnacional, ¿no? Porque excede o va más allá de las fronteras nacionales. También en Argentina se produce explotación forestal clandestina, que, como lo he dicho antes, tiene que ver con la tala ilegal y el comercio de la madera. Y también suele realizarse con una logística de organización criminal. En zonas del norte argentino, como Chaco, Formosa y Salta,
Han habido casos de aserraderos ilegales que operaban con connivencia local extrayendo maderas de bosques nativos sin permiso. Y lo cierto es que estas operaciones claramente requieren equipos, cuadrillas numerosas, maquinaria pesada, camiones, canales de venta para la madera talada, em, que son muchas veces exportación simulada o venta a mercados que son más informales. Así que es común que tres o más personas por lo menos se asocien para llevar adelante un plan de desmonte ilegal a gran escala. Lo que, además del delito ambiental en sí, podría configurar un delito de asociación ilícita, ¿bien? Del artículo 210 del Código Penal. Por eso, por ejemplo, el anteproyecto del Código Penal, a través de la Comisión del 2024, agravó las penas cuando intervienen tres o más individuos organizados, lo cual hace al reconocimiento de esta realidad que yo les estoy manifestando. De hecho, la ecomafia, si se quiere, de la madera, no es un tema ajeno a Argentina, básicamente porque se estima que casi la mitad de la deforestación de algunas provincias durante la última década ha sido ilegal o ha excedido los límites de las autorizaciones. Y esto es un indicador de actividad delictiva prácticamente habitual o sistemática. Son redes vinculadas a empresas fantasmas que blanquean y que también corrompen a funcionarios. Y en este punto vale decir que también es un rasgo del crimen organizado la capacidad para corromper o infiltrarse en autoridades. En materia ambiental esto puede verse cuando, por ejemplo, un guardaparques o policías son cooptados por cazadores furtivos o cuando funcionarios locales hacen la vista gorda ante desmontes a cambio de lo que podría llegar a ser un soborno. Em, un caso, de hecho, que ilustra bastante bien que puede alcanzar corrupción, ¿no? Aunque es más referido al narcotráfico, es el caso Itatí, en Corrientes, porque allí en el 2017 se desbarató una red narco que operaba con la complicidad del intendente de la ciudad de Itatí, su viceintendente, policías locales y otros que permitían el pasaje de toneladas de marihuana. En el operativo Zapucay, unos 600 gendarmes tomaron parte para desarticular este narcogobierno, si se quiere, municipal, deteniendo incluso a las máximas autoridades locales. Y este caso, si bien no es ambiental, como les digo, lo cierto es que nos deja una enseñanza de que en zonas donde hay economías criminales, ya sea por droga o por tala ilegal, etcétera, existe el riesgo de que el crimen organizado penetre las instituciones. Em, Pensemos que en algunos pueblos madereros o mineros la economía ilegal mueve mucho dinero y por ende puede influir en políticos, financiar campañas o corromper fuerzas de seguridad. Por eso la lucha contra la criminalidad ambiental organizada requiere tanto mecanismos anticorrupción como también rotación de personal para evitar una concentración de poder local, ¿no? Así que en síntesis, la criminalidad ambiental contemporánea frecuentemente opera bajo modalidades empresariales y transnacionales, por lo que a veces se habla de esto de ecocrimen organizado, ¿no? Hay una encíclica del Papa Francisco, que es la encíclica denominada Laudato Si, donde advirtió que el degradar el ambiente por lucro se ha vuelto parte de una lógica de dominación económica global. Así que, partiendo del reconocimiento de este fenómeno, para poder enfrentarlo, se ha promovido la aplicación de ciertos instrumentos en contra del crimen organizado y para el crimen organizado en función de los delitos ambientales concretamente, que implica ni más ni menos que la habilitación de técnicas especiales de investigación en un marco de cooperación internacional sean totalmente indefectibles, lo cual también va en línea con lo establecido por la Convención de Palermo de las Naciones Unidas en el año 2000. Y también hemos comprendido que delitos como el lavado de activos y la corrupción, como les acabo de explicar, están ligados a la criminalidad ambiental, por lo que conviene investigarlos en conjunto, ¿no? Esto tiene que ver con seguir la ruta del dinero de una exportación ilegal de oro, por ejemplo, lo cual pueda tal vez conducir a detectar la organización que está detrás de la minería clandestina o viceversa, ¿no? Pero retomando el abordaje precisamente de las técnicas especiales de investigación que se pueden y que se deben emplear en estos casos, es fundamental un enfoque multidisciplinario y que personal policial y las agencias especializadas
adopten esas metodologías en la investigación de delitos ambientales para desarticular justamente estas redes criminales complejas. Y me voy a meter un poco en el tema de las técnicas especiales de investigación, que aunque son un tema que ya hemos tratado autónomamente en una de las primeras clases que di, las voy a hablar desde la perspectiva de investigación a este tipo de criminalidad. Por lo que algunas de las herramientas de investigación o estas técnicas especiales, las que más resultan, si se quiere, útiles, podrían llegar a ser las intervenciones telefónicas y las telecomunicaciones, por ejemplo. Al tratarse de delitos ambientales de conductas concertadas entre varias personas, por ejemplo, un grupo que coordina por teléfono la caza, el transporte, la venta de animales, o empresarios que acuerdan vertidos clandestinos nocturnos, bueno, la escucha telefónica que esté autorizada judicialmente puede aportar pruebas clave. En casos de tráfico de fauna de alto nivel, se han utilizado intervenciones para identificar a compradores internacionales e intermediarios que operan a nivel local. De la misma manera que un caso de residuos peligrosos, interceptar comunicaciones entre el generador del residuo y el transportista ilegal podría revelar, perdón, la maniobra y también a los que lo financian. Y también la vigilancia de comunicaciones electrónicas, siempre con las debidas garantías relevantes, dado que muchos tratos ilegales se hacen por vía de WhatsApp o redes sociales o por correo electrónico, así que eso también. Después tenemos a los agentes encubiertos o informantes, no o e informantes, porque son dos figuras distintas. Em, la infiltración es la vía más efectiva, si se quiere. Un agente encubierto podría, por ejemplo, fingir ser coleccionista interesado en comprar especies en extinción para ganarse la confianza de traficantes y así identificar un grupo. O un policía de civil podría simular ser un transportista dispuesto a disponer ilegalmente residuos tóxicos para identificar empresas que buscan esos servicios clandestinos. Así que son tácticas usuales para perseguir el narcotráfico, pero que desde mi punto de vista son también válidas para los delitos ambientales. Lo que sí va a ser inevitable, indefectible y requerido es el control judicial. Si no hay control judicial, las figuras devienen inconstitucionales, porque afectan el principio de reserva, contenido en el artículo 19 de la Constitución Nacional. Y es la ley 27.319, ya que estamos hablando de técnicas especiales de investigación, la que justamente autorizó estas técnicas como el agente encubierto para la delincuencia organizada, ¿no? Y que son las que podrían eventualmente invocarse si el delito ambiental encuadra en esa categoría. En este sentido, muchas investigaciones ambientales se apoyan en informantes o en denunciantes internos, ¿no? Los whistleblowers, como se llama, un empleado de una industria contaminante que provee información confidencial, un guarda que filtra datos de una red de cazadores. Así que proteger a estos informantes y manejar su información con reserva también es muy importante para poder armar casos sólidos desde adentro, ¿no? Y sumado a esto, la investigación en redes y plataformas digitales es fundamental porque muchas conductas, como les dije antes o les deslicé, se publican por internet. Tenemos foros de cazadores, grupos de venta en Facebook de animales exóticos, sitios de e-commerce de marfil o supuestos recicladores de residuos peligrosos. Así que también son necesarias unidades de ciberdelitos que puedan colaborar rastreando esas actividades online, identificando IPs de los que venden o realizando ciberpatrullaje. Y bueno, lo cierto es que ya se han resuelto algunos casos gracias a detectar anuncios en Facebook, por ejemplo, como el de los cardenales amarillos que les mencioné antes, por lo que podemos pensar en operativos simulados de compra vía Internet también, donde un oficial bajo una identidad ficticia concierta la compra de un animal para detener al vendedor en el intercambio. Pero por supuesto que esto tiene que hacerse con cuidados, es decir, sin incitar al delito, sino solamente detectar al que ya está delinquiendo para no incurrir en la denominada figura del agente provocador, ¿no? Que es aquel que prácticamente pone en cabeza del justiciable el delito.
cuando en realidad lo que debe hacerse es limitarse a observar y a recabar la prueba de lo que pueda observar en el curso de su infiltración. También, ya que las mencionamos antes, las entregas vigiladas, que son operaciones controladas, ¿no? Que es una técnica que consiste en permitir que un envío ilícito siga bajo un monitoreo policial para atrapar a los eslabones superiores de la cadena, básicamente. Y esto se ha aplicado en casos de tráfico de fauna, donde se intercepta en una aduana un paquete de reptiles vivos camuflados y en vez de incautar de inmediato, se acuerda con las autoridades extranjeras dejar que llegue al destino final para así detener al receptor y desbaratar la red internacional, que es muy similar a lo que se hace con la droga, ¿no? Pero que tal vez se podría aplicar en estos tipos penales también en residuos peligrosos, ¿no? Podría imaginarse una entrega vigilada de un cargamento de desechos tóxicos donde se sigue el camión hasta el vertedero ilegal y se sorprende a todos los involucrados en flagrancia, ¿no? O sea que estamos hablando de operaciones que requieren una coordinación interagencial, por ejemplo, entre la aduana, entre la policía, entre Interpol, y que son arriesgadas, pero que son muy fructíferas cuando se ejecutan bien porque permiten capturar no solamente a los peones, sino también a los cabecillas. Y también otra herramienta fundamental, les diría esencial, es seguir la ruta del dinero. Porque el móvil de los delitos ambientales organizados es la ganancia, por lo que rastrear los flujos financieros puede exponer a los culpables, ¿no? En este aspecto, la unidad de información financiera, la UIF o las unidades antilavado, también pueden involucrarse cuando se sospecha de ganancias de delitos ambientales que se lavan en el sistema formal. Por ejemplo, supongamos en un esquema de pesca ilegal, detectar movimientos bancarios anómalos vinculados a exportadores de pescado puede detectar operaciones furtivas. O en caso de maderas o minería, investigar las compras de propiedades, de vehículos o giros al exterior de los investigados tal vez podría arrojar evidencia indirecta del delito. Em, Dicho sea de paso, la ley 26683 incorporó el lavado de activos como delito autónomo, por lo que si se prueba que cierto capital proviene de un delito ambiental grave, hoy por hoy esto incluiría precedentes como el artículo 200 del Código Penal o la ley 24051 de residuos peligrosos de la que les estoy hablando. Claramente, a través de estas vías se podría acusar por lavado de activo también. Y esto es lo que lastima a las organizaciones criminales porque les da en donde más les importa, en donde más les duele, que en definitiva es el bolsillo. La amenaza de decomiso de ganancias o de bienes adquiridos con el producto del delito es un gran disuasivo. Por lo tanto, todo investigador ambiental tiene que considerar un equipo financiero que en su caso bien podría ser contadores forenses, peritos de documentos contables, etcétera. Eso es fundamental en materia probatoria. También, por supuesto, no puedo dejar de mencionar lo que es la prueba científica, lo que son los peritajes ambientales y forenses ecológicos, que es a menudo, si se quiere, la columna vertebral de estos casos, porque a diferencia de los delitos comunes, acá es vital demostrar técnicamente el daño o el riesgo al ambiente, y por eso se reúne a peritos especializados, que pueden ser químicos, que pueden ser biólogos, que pueden ser ingenieros ambientales, veterinarios, geólogos, dependiendo del caso, ¿no? Y en un delito de contaminación, por ejemplo, un perito químico va a ser fundamental porque va a tener que tomar muestras de agua, de suelo, luego analizarlas, detectar, por ejemplo, que hubieran metales pesados o que hubieran solventes y concluir si exceden los niveles tolerables y si provienen de la fuente imputada, ¿no? Lo cual exige claramente protocolos de recolección de evidencia ambiental, lo cual exige una cadena de custodia de las muestras, una conservación adecuada. Em, y después tenemos, por ejemplo, en la cacería ilegal, el peritaje veterinario, que va a poder determinar la especie de animal decomisado, si es una especie protegida, e incluso la causa de muerte, además está decirlo. Y es justamente acá, en este campo de la criminalística ambiental, que surgen técnicas forenses adaptadas, como por ejemplo el análisis de ADN para rastrear de qué población silvestre proviene un espécimen, lo cual va a ser muy útil para vincular restos de animales con determinado parque nacional, probando desde dónde se cazó, por ejemplo. Y por supuesto,
También la clásica balística, ¿no es cierto?, puede intervenir, comparando proyectiles hallados en animales muertos con armas secuestradas a cazadores. Eso es básico. Y también, por ejemplo, en delitos forestales está la teledetección satelital, que también es una aliada poderosa porque imágenes satelitales multitemporales pueden mostrar la fecha en que un área fue desmontada, la extensión exacta afectada y por ende puede servir de prueba objetiva ante un tribunal. Incluso hay casos donde se usan drones para sobrevolar y documentar tiraderos clandestinos o para seguir la huella de camiones en el monte. Así que la pericia científica de sustento objetivo de la acusación va a aumentar o posiblemente pueda aumentar las chances de condena o de por lo menos una mejor investigación. Y otra de las herramientas fundamentales que también antes las deslicé es la cooperación interjurisdiccional e internacional, es decir, a nivel local y a nivel internacional, porque rara vez un delito ambiental se circunscribe a un solo lugar. Puede comenzar en una provincia y terminar en otra o tener impacto en una cuenca que se comparte entre varias jurisdicciones. Por eso es fundamental la cooperación entre las fuerzas y también la cooperación entre los juzgados de las distintas jurisdicciones. A nivel nacional esto implica operativos conjuntos a nivel federal y provincial, por lo que un buen modelo en este sentido fueron los operativos interagenciales del Delta de Paraná para frenar la caza ilegal de aves, porque allí actuaron Prefectura, que es una fuerza federal, actuaron los guardafaunas, provinciales de Entre Ríos y Santa Fe, eso lo coordinaron con una Fiscalía Federal, digamos, eso es muy importante. Y a nivel internacional, la cooperación también es indispensable por la transnacionalidad de muchos de estos delitos. Por suerte contamos con herramientas como la Convención de Palermo, que antes la mencioné, que justamente facilita la asistencia judicial recíproca y la extradición en materia de crimen organizado. Y también tenemos convenios específicos, por ejemplo, con Interpol desde 1992, en lo que se llama o denomina el programa de crímenes ambientales que asisten investigaciones de tráfico, de fauna, de flora, de talas ilegales y crea redes de contacto entre los países. Por ejemplo, Argentina participó en la operación global Thunderstorm en 2018 contra el tráfico de vida silvestre que resultó en incautaciones coordinadas en decenas de países. Y, y también no nos podemos olvidar que hay redes Green Corporation en Sudamérica que facilita el intercambio de inteligencia sobre, por ejemplo, maderas ilegales. Así que la cooperación es fundamental, así como también el trabajo conjunto con autoridades ambientales, porque una investigación penal ambiental no puede divorciarse de la experiencia de las autoridades administrativas ambientales. O sea, que es ideal, en definitiva, conformar equipos que tengan cierta mixtura, donde haya policías, donde haya peritos, donde haya inspectores ambientales. Por ejemplo, en delitos de vertidos industriales, los inspectores de la autoridad ambiental, Ministerio del Ambiente, por ejemplo, si existiera, tienen información de las empresas, tienen informes históricos sobre las infracciones o la capacidad técnica de medición. Así que trabajar con ellos les va a permitir obtener datos valiosos y entender la mecánica del ilícito. Em, de hecho, en muchos casos la denuncia penal surge de una inspección administrativa. Imaginemos, por ejemplo, la Brigada de Control Ambiental, que detecta en un operativo toneladas de residuos peligrosos enterrados de manera ilegal, y se le avisa a la UFIMA y juntos se encaran actuaciones penales. Esta sinergia, si se quiere, va a evitar duplicidades y va a fortalecer la causa, por lo que los inspectores son muy importantes y van a servir después como testigos expertos, ¿no? En fauna, por ejemplo, los guardafaunas provinciales suelen conocer a los cazadores furtivos de la zona, así que es un testimonio clave y también una guía para infiltrar una red. Estos son elementos muy importantes. Y por otro lado, dado que muchas de estas investigaciones apuntan a estructuras grandes, puede ser muy útil la figura del arrepentido o la figura del imputado colaborador, como dice el Código Procesal Penal Federal. El arrepentido igualmente se encuentra regulado en la Ley 27.304.
Que se aplica, bueno, puede motivar eslabones menores a testificar contra los jefes a cambio de, bueno, consideraciones en la baja de la pena, ¿no? Supongamos un chofer detenido llevando animales puede delatar a los financistas del contrabando. Igualmente, la protección de testigos en estos casos es vital porque algún miembro de la comunidad local podría atestiguar haber visto a quien provocó un incendio forestal y por consiguiente tener miedo de las represalias de cierta actitud mafiosa del grupo. Entonces, se tienen que implementar los programas de protección si es un caso de envergadura también, eso hay que tenerlo en cuenta. Así que para ir resumiendo un poquito esta parte, creo que la investigación de los delitos ambientales se beneficia de las mismas herramientas que se utilizan para los delitos complejos, em, pero que entiendo que se pueden adaptar al contexto ecológico, porque claramente con estas herramientas las posibilidades de desbaratar redes de criminalidad ambiental aumentarían significativamente. Habiendo dicho esto, mi idea es ahora ingresar un poquitito en la regulación que ha tenido el anteproyecto de reforma del Código Penal a través de la Comisión del 2024 y que busca responder a esos delitos mediante la incorporación de un capítulo integral de delitos contra el ambiente sano. Em, este anteproyecto, que fue elaborado por comisiones de expertos y aún en debate legislativo, creó un título que es el título número 23, Delitos contra el ambiente sano. ¿Bien? Entonces ya creó un marco sistemático que ya está modernizando y unificando la dispersa legislación actual, ¿no? Obviamente que no tiene vigencia, pero potencialmente podría modernizar y unificar esta legislación dispersa. Este hecho que les comento es muy significativo porque se reconoce, como venimos pretendiendo, la importancia de estos ilícitos al darle una autonomía dentro del Código Penal y que a la vez es algo que responde al mandato constitucional del artículo 41 de la Constitución y al clamor, si se quiere, por una legislación acorde a los desafíos de la contemporaneidad. Entonces, mi idea a partir de ahora es desgranar un poco los puntos más salientes de este capítulo poniendo más énfasis en el tipo penal de contaminación dolosa y algunas figuras autónomas. Y también poniendo énfasis en el ecocidio, tal como fue previsto en el anteproyecto. En relación al delito entonces de contaminación dolosa, eso eventualmente va a variar, pero la comisión cuando presentó el proyecto lo reguló en el artículo 444. Tipificó la contaminación ambiental dolosa, como les digo, al que violando leyes o reglamentos ambientales provoque emisiones, vertidos, descargas, excavaciones, etcétera, que causen daños graves al aire, al suelo, al agua, a la fauna y a la flora y propuso una pena de 6 meses a 5 años de prisión, más días multa para estos casos, ¿no? Por lo que ya de por sí podemos notar que ya no se requiere probar la concreta lesión a la salud humana, sino que basta con el daño ambiental grave, lo que marca un avance respecto del artículo 200 del Código Penal, que lo que protege autónomamente es la salud pública, no el medio ambiente. Y sobre esa base que les comentaba del 444 del anteproyecto, se graduaron agravantes escalonados según la modalidad y según el resultado. Si la contaminación que les hablé antes se realiza mediante residuos o sustancias altamente peligrosas que pueden ser radioactivas, tóxicas, patogénicas y que estén prohibidas, la pena va de 2 a 10 años de prisión. Por lo que ya podemos ver que se integran al Código Penal las conductas de la 24051 y se agregan las sustancias patogénicas, en línea con las recomendaciones de expertos que señalaron la amenaza de agentes biológicos, un virus para el ambiente. Después se agravaron las penas de la contaminación dolosa si el hecho pusiere en peligro la salud humana, pasando la escala de 3 a 10 años. Pero no hablamos de la afectación de la salud humana, sino del peligro de salud humana, lo cual es un delito de peligro, no es un delito de resultado. Después sí, ya en el inciso tercero se habla de si efectivamente se causan resultados graves, resultados, no peligros de resultados, sino resultados, como por ejemplo tornar inevitable una zona, generar el desplazamiento de una población, impedir el uso de aguas.
causar daños serios a la salud pública, penas que ascienden de entre 4 a 15 años de prisión, lo cual ya de por sí hace que los delitos no sean susceptibles de ejecución condicional, por lo tanto sean de penas efectivas. Por lo que podemos ver que se encuentran previstos peores escenarios de contaminación. En este caso, áreas urbanas evacuadas, servicios esenciales interrumpidos, algo que no es solamente teórico, recordemos las evacuaciones por derrames químicos. Así que si la contaminación dolosa también prevé la muerte de una persona, ya estamos hablando de 10 a 25 años. Así que podemos ver que hay un escalamiento y quizás un mayor grado de conciencia en lo que tiene que ver con la proporcionalidad de penas. Y otra novedad importante es la responsabilidad de los directivos de las empresas. El inciso sexto del artículo 444 establece una pena de días multa, estableciendo una unidad para cada día multa, una unidad, digamos, de dinero efectivo, para aquel directivo, para aquel administrador o para aquel que se encuentre encargado de control de una empresa que, incumpliendo sus deberes, posibilite la comisión de alguno de los hechos de contaminación previstos. Y esto responde a la idea justamente de incentivar lo que sería el compliance ambiental empresarial, y para no dejar impunes a quienes por omisión o tolerancia dejan que su empresa contamine. Así que vale destacar que esta sanción recae incluso si el directivo no actuó directamente en la contaminación, sino por no haberla prevenido, pudiendo hacerlo, lo cual es un cambio importante en nuestra tradición penal, aunque limitado, por supuesto, a una pena pecuniaria de días multa y no a una prisión. Tal vez por tratarse de conductas de omisión, ¿no? Y por último, el artículo 444 excluye de manera expresa su aplicación a emisiones de vehículos automotores, ferroviarios, aéreos o marítimos, justamente para no criminalizar la contaminación ordinaria del transporte, que en realidad tendría que ser regulada por otras vías. Lo cual, desde mi punto de vista, muestra un cierto equilibrio porque no se busca penalizar cualquier emisión de CO2 de un auto, sino conductas que violen las normas ambientales de manera significativa. Así que, en suma, vamos a decir, el nuevo delito de contaminación dolosa, si llegara a salir el anteproyecto, unifica lo que antes estaba disperso, unifica la ley de residuos peligrosos, unifica las emanaciones tóxicas en un solo artículo con estas graduaciones que yo les estoy mencionando, y tipifica no solo el daño, sino también el peligro para la salud y agrava fuertemente cuando hay resultados catastróficos, con escalas, como les dije, que llegan hasta los 25 años en caso de muerte, lo cual envía claramente un mensaje de tolerancia cero a lo que es la contaminación deliberada, ¿no? Complementariamente, tenemos el artículo 445 que tipifica la contaminación culposa. Culposa es por imprudencia, es por negligencia. Que aplica las mismas penas pero reducidas en un tercio, ¿bien? Así que de esta manera se cierra el círculo un poco, porque también se castigan penalmente los accidentes ambientales graves resultantes de la imprudencia. Pensemos, por ejemplo, en una explosión industrial por falencias de mantenimiento. Por lo que, aunque las penas sean menores, aseguran que hechos como los que sucedieron en Río Tercero en 1995, que fue una explosión de una fábrica militar con dispersión de tóxicos, encuentre una adecuada respuesta penal incluso si no hubo una intencionalidad dolosa. Un debate en la formulación del código que se dio en la comisión era si incorporar a los delitos ambientales como figuras autónomas o más bien como simples agravantes de delitos clásicos. Y bueno, podemos decir claramente, a la luz de lo que les estoy comentando, que el anteproyecto optó claramente por figuras autónomas, agrupadas en capítulos temáticos. O sea, delitos de contaminación, delitos contra la biodiversidad, delitos contra la fauna, delitos contra los bosques, todo en un capítulo de delitos contra el medio ambiente sano, ¿no? Para no ser tratadas justamente como un daño agravado genérico, sino que para que tengan un artículo específico donde se pene al que, por ejemplo, como en el 446, introduzca flora o fauna exótica invasora que tiene penas con hasta 3 años de prisión o con hasta 5 si la causa
perdón, si la causa de esa introducción ilegal causa un daño grave al ecosistema o afecta ciclos reproductivos de especies que son nativas. Em, y del mismo modo, la quema intencional de bosques o pastizales tiene su propia tipificación en el artículo 448, que está separada de los delitos comunes de incendio y en el que se castiga con hasta 6 años de prisión para quien provoque un incendio en bosques, montes o pastizales, generando un grave daño ambiental y siempre que no se creara un peligro común para las personas. Y esto último es importante porque si hay peligro para la vida o propiedad de terceros, va a entrar entonces el delito común de incendio doloso, que tiene una pena más grave. Pero si solo se quema un monte y la fauna, ahora sí ya tenemos o tendríamos un delito ambiental específico donde antes había vacíos, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué es valioso tener figuras autónomas? Y es justamente por eso, porque permite captar conductas que antes estaban impunes o subpenadas. Por ejemplo, la alteración de humedales mediante relleno o desvío de aguas ahora sería delito según el 449 del anteproyecto, y con una pena de hasta 3 años de prisión siempre que implique peligro para el ambiente. Antes, alguien que drenaba ilegalmente un pantano quizás solamente enfrentaba alguna sanción administrativa local. Otro ejemplo es la tala ilegal de bosques nativos. Con el nuevo artículo 458 se pena con hasta 3 años al que desmonte o tale árboles de bosques nativos en violación de la normativa. Y si lo hace durante periodos especialmente sensibles, como podría llegar a ser en una época de sequía o de reforestación, la pena sube hasta 5 años. Lo cual algunos podrán creer que es insuficiente, pero por lo menos lo que se anticipaba en el proyecto del 2018, se pasó a un paradigma donde el desmonte ilegal era apenas un ilícito administrativo, pero ahora es un delito penal cuando se pone en peligro al ambiente. E inclusive se agrava en un tercio la pena cuando hablamos de áreas protegidas. Entonces, de alguna manera se está reconociendo, o se podría reconocer en lo venidero, la especial gravedad de dañar parques nacionales o reservas. Así que en general, cada figura trae aparejadas agravantes específicas, lo que demuestra también, dicho sea de paso, un alto grado de detalle, ¿no? En los delitos que atentan contra la fauna, el 453 reprime la caza o la pesca ilegal y, bueno, veda especies protegidas en áreas ajenas o vedadas o con métodos prohibidos. Y con una pena de hasta 3 años, en el 455 con hasta 5 años si se realizan esas conductas de manera organizada o si se realizan con armas o con medios prohibidos. En el 456 se extienden las mismas penas para el que las comercializa, para el que transporta, para el que industrializa productos obtenidos a través de esas cacerías ilegales. Así que de alguna manera se cubre toda la cadena de tráfico de fauna, no solamente al cazador, sino también al acopiador, sino también al comerciante. Entonces vemos de alguna manera que el legislador podría optar, porque mejor dicho, la comisión optó por describir conductas precisas en lugar de confiar en que un juez las subsuma en otras figuras más amplias, ¿no? Lo que claramente brinda mayor seguridad jurídica y visibilidad a la protección del ambiente, ¿no? No obstante, la técnica de remisión a normas administrativas sigue presente porque muchos de estos delitos requieren que la acción sea sin autorización o excediendo las que tuviere o infringiendo leyes o reglamentos. O sea que no se criminaliza la actividad en sí, cazar, talar o quemar, si va a ser lícita y si es autorizada, sino solamente cuando exceda esas autorizaciones o cuando viole la normativa ambiental, lo cual también mantiene la armonía con el derecho administrativo, porque el Código Penal se tiene que activar cuando se cruce la línea de lo permitido en materia ambiental. Así que para concluir un poco este punto, el anteproyecto fortalece la tutela ambiental mediante estas figuras penales autónomas que cubren prácticamente todo el espectro, o sea, la contaminación, la introducción de especies dañinas, el mal uso de organismos que fueron genéticamente modificados, la experimentación biológica peligrosa, la caza y la pesca ilícita, el maltrato animal, los delitos contra los bosques, e inclusive hay artículos que penan el patrimonio genético, que sería, por ejemplo, sustraer o comercializar recursos genéticos sin autorización.
lo cual es algo bastante innovador vinculado al acceso de nuestra biodiversidad por parte de los biotecnólogos sin cumplir convenios. Pero además de todo este andamiaje, la reforma demuestra que no se limitó a crear un tipo de ecocidio simbólico, sino que construyó un sistema completo de delitos ambientales y también estableció definiciones, porque tiene un artículo de significancias, que es el 460, que está justamente a brindar los conceptos que derivan de esta temática. Define, por ejemplo, lo que es lo que se debe entender por una sustancia prohibida, lo que se debe entender por una sustancia patogénica, lo que se debe entender por agua, lo que se debe entender por estabilidad climática, lo que se debe entender por daño irreversible, lo cual claramente facilitaría la interpretación de quien tiene que tomar una decisión. Así que esto último de colocar definiciones en la ley penal es muy loable para dar certeza sobre términos técnicos como daño irreversible o como estabilidad climática. De hecho, estabilidad climática se define como la capacidad del sistema climático global para mantenerse sin cambios drásticos, sostenida por ecosistemas sanos, por lo que si se generan estos cambios drásticos, podríamos estar incurriendo en la figura a la luz de la definición. Y en este panorama integral que les estoy mencionando, y ya cada vez queda menos para terminar la clase, creo que vamos a terminar en tiempo, ¿cómo encaja el ecocidio del que les hablé antes? Y bueno, ¿cómo hizo la comisión para encuadrarlo? Bueno, la figura se incorporó dentro de lo que sería el artículo 447, pero que trata en realidad delitos contra la biodiversidad o delitos contra organismos peligrosos y similares. El texto indica que si a consecuencia de cualquiera de los hechos previstos en el artículo 446, o sea, la introducción de especies exóticas, o el 447, se produjera, y esta es la definición de ecocidio, un daño irreversible en un ecosistema esencial para la subsistencia de especies de flora o fauna en peligro de extinción o para recursos naturales esenciales para la vida humana, entonces el mínimo de la pena será de 4 años y una pena de 100 días multa, ¿no? Eh, o sea que el mínimo de la pena parte de 4 años, lo que ya de por sí implica que no es susceptible de ejecución condicional, por lo tanto no es escarcelable, por lo tanto proyectivamente la pena, si cayera condena, sería de efectivo cumplimiento. ¿Qué implica esto? Bueno, primero corresponde explicar que existe un capítulo que aborda los delitos contra la biodiversidad, algo que es inexistente hasta ahora. Ahí se penaliza la introducción y liberación de especies exóticas invasoras en ecosistemas locales, como también, por ejemplo, la liberación de organismos genéticamente modificados que puedan alterar significativamente la biota nativa. Esas conductas hoy carecen de tipificación pese a su potencial daño, ¿no? Por ejemplo, quien suelta una especie invasora que luego desequilibra la ecología local o dispersa a un transgénico sin control causando una pérdida en la biodiversidad. Con la reforma, estas acciones serían delito, ¿no? Siempre son acciones dolosas, ¿bien? Paralelamente también se penaliza o se castiga el tráfico de material genético o recursos genéticos sin autorización, lo que de alguna manera protege lo que sería la soberanía genética del país. Y en este contexto típico, lo que estamos diciendo es que cualquiera de estas conductas tipificadas, por ejemplo, introducir una especie invasora o propagar un virus en la naturaleza, que ocasione un daño ecológico irreparable en un ecosistema crítico, pasa a tener una pena mínima de 4 años. Esto es el ecocidio. Digamos, es un agravante, el 447, de las figuras que yo les estoy diciendo, o sea, del tráfico de material genético o de los delitos contra la biodiversidad. Lo que asegura, lo que les decía antes, la aplicación de una pena de efectivo cumplimiento, al no poder ser dejada en suspenso por no ser susceptible de ejecución condicional. Esto según el artículo 26 del Código Penal a contrario sensu. Así que, en efecto, los juristas que trabajaron en el anteproyecto indicaron que con esta cláusula se introduce formalmente el concepto de ecocidio sancionando con penas de al menos 4 años a los actos que provocan un daño irreversible a ecosistemas críticos, ¿bien? Por lo que, si bien técnicamente la redacción, digamos, aparece ubicarlo como un agravante, que es un supuesto agravante de los artículos 446 y 447, aunque la intención manifiesta haya sido considerarlo un tipo penal autónomo, no obstante se describe como un ataque a un bien jurídico ambiente en su máxima expresión de gravedad, ¿no?
sea, lo que se intenta es proteger al medio ambiente en su máximo esplendor, como sería el caso de una destrucción irreparable de la naturaleza. Por eso la pena mínima parte de 4 años, lo que refleja un quantum o un salto cuantitativo. Y se diferencia claramente de otros daños que, por graves que sean, podrían ser remediables. Esta norma, junto con el 460 de significancias, que justamente aclara los conceptos, el de significancias explica lo que se entiende por daño irreversible, o sea que el 447 debe leerse también en función del 460, de significancias. Y cuando hablamos de daño irreversible, el 460 nos dice que es toda alteración de un recurso o ecosistema que no pueda restaurarse a su estado original o por medios naturales ni por tecnológicos en un plazo razonable. O sea que se trata de una definición que abarca la imposibilidad física o la inviabilidad técnica de revertir el daño. Y también el 460 define la estabilidad climática, que es un concepto ligado a ecocidio porque muchos ecocidios potenciales afectan la estabilidad climática global, por ejemplo, a través de de la destrucción de selvas tropicales, por ejemplo. Así que la incorporación de estas nociones busca que los jueces del futuro, vamos a decir, tengan criterios para identificar un ecocidio y distinguirlo de un daño grave, pero que sea recuperable. Cuando no lo es, hay ecocidio. Entonces, la recepción del ecocidio en el anteproyecto es concreta y está alineada con la definición internacional que antes les hablaba de los expertos de Stop Ecocidio y que apunta a sancionar a los ataques masivos al medio ambiente sabiendo que van a causar un perjuicio grave, duradero, en el medio ambiente. Con esto la Argentina se pondría a la vanguardia, siguiendo la tendencia global de reconocer al ecocidio como uno de los crímenes más graves de nuestro tiempo. Pero cabe destacar que esta reforma también prevé la responsabilidad penal de las personas jurídicas, lo cual complementa los delitos ambientales, porque es previsible que, por la naturaleza de estos delitos, muchas veces los imputados sean empresas. Por ejemplo, una minera en un caso de contaminación dolosa o una agroindustria en un caso de deforestación ilegal. Así que la combinación de sujetos responsables, personas humanas y jurídicas, y la presencia de sanciones que van desde multas altas hasta penas de prisión efectiva, generaría una matriz punitiva bastante robusta. Por último, también mencionarles la perspectiva comparada un poco, porque en la exposición de motivos del anteproyecto se hizo referencia a mejores prácticas internacionales y al principio de no regresión ambiental, por lo que se buscó que el nuevo Código Penal esté a la altura de las legislaciones modernas, como la española, o inclusive la italiana o la francesa, con su reciente ecocidio. Y un detalle también importante a resaltar es que el anteproyecto gradúa cuidadosamente las penas según la gravedad del daño, lo que hace al cumplimiento del principio de proporcionalidad, y que también se introducen penas accesorias como la prohibición de volver a ejercer actividades vinculadas. Un empresario condenado por contaminar se le va a poder prohibir dirigir industrias por cierto tiempo. Y también el anteproyecto enfatiza lo que es la recomposición del daño, porque se prevé que el juez, además de la pena, pueda ordenar la remediación del ambiente dañado en línea con el principio, si se quiere, de que el que contamina va a tener que reparar. Así que Argentina con esta reforma incorporaría no solo el ecocidio, sino también cubriría áreas novedosas como los recursos genéticos, la estabilidad climática, lo cual, les reitero, posicionaría a nuestro país como una legislación avanzada, respondiendo a los compromisos asumidos con el Acuerdo de Escazú o con la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. Así que de implementarse este título 23 en el nuevo Código Penal, esto representaría claramente un cambio de paradigma del retazo normativo actual a un sistema coherente de derecho penal ambiental que refuerza la protección del ambiente sano, tal como lo exige el artículo 41 de la Constitución y desde ya la conciencia socioambiental contemporánea. Bien. Para ir cerrando, decirles em, que el derecho penal ambiental argentino está transitando, vamos a decir, de la niñez a la madurez, de tener solamente unas pocas normas aisladas hace 30 años, estamos intentando construir un cuerpo conceptual y normativo sólido que reconozca el ambiente sano como un bien jurídico autónomo y además esencial. Por eso en esta clase examinamos cómo la criminalidad ambiental presenta estos desafíos, desde su carácter pluriofensivo, desde su carácter transfronterizo,
hasta la necesidad de integrar saberes científicos en los procesos judiciales, y cómo se ha ido dando respuesta mediante leyes especiales, jurisprudencia bastante creativa y próximamente una ambiciosa reforma del Código Penal. El tráfico de flora y fauna nos sirvió para ilustrar las dificultades prácticas de aplicar la ley penal en contextos de amplia ilegalidad difusa, pero también la importancia de contar con tipos específicos que protejan la biodiversidad. Vimos la figura del ecocidio, que antes estaba relegada a foros académicos, hoy está en la agenda jurídica nacional e internacional como respuesta a agresiones más graves contra los ecosistemas. Repasamos la jurisprudencia de la Corte en casos emblemáticos como el caso Mendoza, Salas, Equística, que marcaron el camino para exigir la prevención, la reparación y la sanción de delitos ambientales en consonancia con los principios de progresividad y no regresión en materia ambiental. Y la reforma del Código Penal con su título Delitos contra el Ambiente Sano, que va a venir a ser la cristalización normativa de todos estos desarrollos. De hecho, en su fundamento se destaca que el Código Penal argentino establece una política de prevención y sanción que responde a las amenazas actuales y emergentes contra el ambiente, lo que claramente refuerza el compromiso con la justicia intergeneracional y se alinea con las mejores prácticas internacionales. Así que de alguna manera el derecho penal se pone al servicio de la defensa del medio ambiente, no para reemplazar a otras herramientas, que son las administrativas y las civiles, pero sí para complementarlas y ocuparse de las conductas más graves, aquellas que verdaderamente comprometan el patrimonio natural de la nación y a la salud de sus personas. Así que como operadores jurídicos, como estudiantes avanzados, como miembros de las fuerzas, es nuestra tarea interpretar y aplicar estas normas con rigor técnico, pero también con la comprensión de su trasfondo ecológico. Así que algunas de las recomendaciones que se podrían brindar, si se quiere, primero es una formación y una especialización que sea continua. Después establecer protocolos de actuación temprana. Realizar coordinación intergerencial, digamos. También uso pleno de técnicas especiales de investigación. El fortalecimiento de la trazabilidad financiera. Un enfoque multijurisdiccional. El trabajo con la comunidad. Medidas operativas de prevención, colaboración en la remediación, difusión, estadísticas, cooperación interjurisdiccional, cooperación internacional. Em, la biodiversidad y los recursos naturales son patrimonio de la nación. Su saqueo ilegal nos empobrece y muchas veces alimenta otros delitos como podría ser la corrupción. Por lo tanto, encarar con seriedad la criminalidad ambiental es parte de la misión de la seguridad pública moderna. Así que tenemos que estar atentos a las pruebas científicas, a los peritajes ambientales, a la determinación de las causalidades complejas y también a las articulaciones institucionales. Por ejemplo, la articulación entre fiscalías especializadas, autoridades ambientales, fuerzas de seguridad, porque solamente un enfoque bien integrado va a poder permitir que estas figuras penales no queden en letra muerta. La protección penal del ambiente ya no es una curiosidad teórica, es una realidad y está en expansión y la criminalidad ambiental encuentra día a día una respuesta más contundente del ordenamiento, acorde con la urgencia de los problemas que se buscan resolver. El daño ambiental es de tal amplitud o magnitud que obliga o nos obliga a repensar las categorías jurídicas clásicas para asegurar la vigencia efectiva del derecho a un ambiente sano. Así que lo que esperamos de alguna manera es que con las nuevas herramientas uno pueda prevenir, uno pueda sancionar eficazmente estos delitos, uno pueda garantizar un desarrollo económico y social que ocurra dentro de los límites de nuestra casa común. Y también tenemos que asumir la visión de que un ambiente sano es base de la seguridad humana y que combatir los delitos que lo degradan es tan importante como combatir cualquier otro crimen. Así que esa es la realidad que uno propicia o que uno por lo menos quiere trasladarles. Así que bueno, espero que este panorama les haya brindado algunas herramientas conceptuales y operativas que les sean de utilidad y demás está decirle que les agradezco mucho la atención y el tiempo que les ha tomado escucharme. Si tienen alguna pregunta, veo que por el chat no advierto que haya ninguna pregunta, pero de todas maneras, si quieren realizar alguna pregunta, los escucho y si no, ya damos por terminada la clase y bueno, nos despedimos hasta la próxima.
Bueno, habiendo dicho esto, les agradezco mucho el tiempo, terminen muy bien el jueves, terminen muy bien la semana y buen fin de semana. Y lo que necesiten, quedo a su disposición. Les voy a dejar acá mi mail, mariano-nlema@hotmail.com. Lo dejo ahí en el chat. Por cualquier consulta, por cualquier duda, yo estoy a disposición de ustedes. Lo que necesiten consultar, me voy a tomar el tiempo de responderles a conciencia, ¿sí? Así que muchísimas gracias y nos estamos viendo en lo venidero. Gracias, profesor. Buenas Chao, tardes. profe. Gracias, Buenas profe. tardes, Hasta gracias, luego. profesor. Hasta luego. Gracias a Gracias, ustedes. profesor.